Platiquemos de miedo. Mi abuelo tenía el oficio de ser panadero y compró un terreno que fue parte de uno de los conventos de monjas más importantes de la ciudad. El convento se encontraba en la mera capital de Puebla. Mi abuelo y mi abuelita vivían ahí con mi padre y mis tíos. Todo iba bien en un principio. El pan de mi abuelo se vendía muy bien y la familia de mi padre vivía bastante bien. Mi abuela era ama de casa, como la mayoría de las mujeres de esa época, y hacía una comida muy rica, según mi padre. También era muy devota de la religión católica. Al cumplir el tercer año de vivir en el terreno al lado del convento, mi abuelita empezó a visualizar una silueta de una persona caminando a altas horas de la noche en los límites del terreno de mi abuelo, pero siempre que le avisaba a mi abuelo, corría a verla y no lograba verla. Una noche la abuela se armó de valor y fue para confrontarla. Al acercarse se pudo dar cuenta de que no era una persona real, sino que se trataba de un fantasma, del fantasma de una monja. Se acercó a ella y le preguntó qué es lo que ella quería. La monja, al ver que ella podía verla, le empezó a hablar de lo mucho que estaba arrepentida de sus pecados en vida y que necesitaba de su ayuda para ser perdonada. Mi abuela le contó eso al abuelo, pero el abuelo no le creía. Entonces la monja noche a noche se fue acercando más hacia la casa, hasta que una noche ya entró dentro de ella y le dijo a mi abuela que aún necesitaba de su ayuda, pero que no veía que tuviese la intención de ayudarla. Mi abuela le preguntó entonces ¿cómo puedo ayudarte? El fantasma le dijo: dentro de este terreno donde viven yo guardé muchas monedas de oro y necesito que manden esas monedas al Vaticano. Mi abuela le contó al abuelo del oro, pero el abuelo seguía sin creerlo. Entonces una noche, mientras platicaba la abuela con el fantasma le advirtió que si para el día de mañana no habían hallado y mandado el dinero al Vaticano, empezarían a pasar cosas malas. La siguiente noche estaban platicando en la mesa toda la familia de mis abuelitos y mis tíos, cuando de repente un fuerte viento apagó todas las velas. Entonces la abuela vio entrar por el pórtico de la casa rumbo a su familia al fantasma de la monja. Les dijo: por favor, no les hagas nada a mi familia, y todos se quedaron muy nerviosos. De repente, uno a uno, cada uno de mis tíos fue cayéndose al suelo, como si les hubieran dado un golpe en la cabeza o se hubieran desmayado. Uno a uno fue cayendo al suelo todos mis tíos y el abuelo, hasta que la abuela se quedó sola. La monja le dijo: quiero que me ayudes a salvarme, ya te dije lo que debes de hacer. Pero es solo una advertencia. Después de eso el aire frío se quitó y todos volvieron en sí. Mi abuelo ya estaba cansado del problema y de lo que le dijo mi abuela. Le comentó: dile a ese fantasma que te diga dónde está enterrado ese oro para que ya se lo mandemos a quien quiera. Una noche la abuela le comentó a la monja: ok, ya no queremos que nos afectes más, dinos por favor en dónde está ese oro. Y la monja le dijo: sígueme, y se fueron caminando sobre el terreno. Llegaron a una de las orillas, ya cerca de donde está el convento de monjas, y le dijo: aquí está, abajo de aquí, escarben bastante. Bien, la abuela le dijo al abuelo, y el abuelo al siguiente día, después de acabar su jornada con el pan, se dedicó a escarbar exactamente donde le había dicho la monja a la abuela. Empezó a sacar tierra, empezó a sacar piedras, y de repente dio con unos huesos pequeños, huesos de niños. Mi abuelo se negó a seguir excavando en estos huesos. Esa noche la monja le dijo a mi abuela: ya vi que empezaron a escarbar, pero ¿por qué no sacaron el oro de ahí?
Mi abuela le dijo: es que encontramos huesos de niños y nos da miedo condenarnos. La monja le dijo: no pasará nada, todo el oro está debajo de todos esos esqueletos de niño. Pero mi abuelito no quiso seguir adelante, pues sentía que iba a condenarse por andar levantando esos huesos. Al otro día, mi abuelo se levantó muy temprano para prepararse para generar el pan de ese día, cuando de pronto vio pasar a la monja. Ahora la monja también atormentaba al abuelo, pero ella no hablaba con él, solamente se le atravesaba y lo hacía caerse o pasaba rápidamente al lado de él o enfrente. La familia y los del pueblo decían que el abuelo estaba borracho, pues cada rato se caía cuando estaba cargando los costales de harina, pero el abuelo decía que era esta monja que ya les estaba haciendo todas estas cosas malas. A partir de esa vez, todas las semanas, una vez cada semana, la monja se aparecía en medio de la casa y dormía a todos y dejaba despierta a la abuela. La abuela siempre gritaba por ayuda, pero nadie podía o quería ayudarla. El abuelo, cansado de este problema, platicó con mucha gente sobre la monja y el dinero, y mucha gente intentó sacar el dinero para su propio beneficio. Decían: mandaré 10 monedas al Vaticano, me quedaré con 80 si son 100. Pero la monja siempre los dormía y se les presentaba en sus pesadillas, así que la gente se iba y no volvía. Mi abuelo estuvo pensando mucho tiempo qué debía de hacer, y después de mucho tiempo decidió que la familia debía de irse de ahí. Habló con un conocido que le había ofrecido un terreno por ahí, por el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, y habló con la abuelita y juntos empezaron a platicar. Le dijo: amiga, este problema lo tenemos aquí mismo, no nos dejará en paz. He comprado ya un terreno en Iztapalapa y yo quiero que te vayas ahí con los niños. Mi abuelita le dijo: ¿cómo crees? Pues yo estaré contigo. El abuelo le dijo: no me parece un lugar correcto para que los niños crezcan y tengan desde muy pequeños tantos miedos. Vete para allá y yo intentaré vender lo que me queda ya de pan y vender el terreno y los alcanzaré para que empecemos de nuevo. La abuela no quería, pero tuvo que aceptar, pues también ya estaba muy mal de los nervios por todos estos temas. Bien, entonces mi papá dice que se fueron ya con todas sus cosas rumbo a Iztapalapa y el abuelo se quedó allá. No duró mucho tiempo el abuelo solo, pues recibíamos noticias de él y que se había caído de nuevo, hasta que un día recibimos la noticia de que se había quedado dormido. Todos en la familia creímos que la monja se lo había llevado y no tenemos manera de saber si es cierto o no. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Añádete a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para estar en contacto. Abajo en la descripción obtendrás links directos. Y si te animas, puedes compartir tu historia con nosotros. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo. Platiquemos de miedo.